gracias por la invitación para estar con este pueblo muy alegre, muy amable. Os agradezco a todas las atenciones que nos han dispensado. Nosotros vamos a hablar de la alopecia areata y específicamente la alopecia areata severa o grave, ¿no? Y también mostrar nuestra experiencia en la utilización de metotrexato. No tengo ningún conflicto de interés en esta presentación, solo recordando la epidemiología de la alopecia areata en general. 0,7 3,8 de las consultas dermatológicas. El riesgo durante la vida de una persona desarrollar un cuadro de alopecia areata está en torno de 1,7%. La incidencia en relación hombres y mujeres no hay ningún predominio. Los niños, 20% ocurren en niños. 60% de la primera lesión relatada ocurre antes de los 20 años y 20% de los casos tienen inicio después de los 40 años. Las formas clínicas, la más común que se nos presenta, esta forma localizada, 1, 2, 3 partes de pelada, sin paciente sin pelo, y estos son casos que nos van bien para todos nosotros, ¿no? En general, son autolimitados, en 2 o 3 meses se van, si se pone un poco de minoxidil o corticoide, alguna infiltración intralesional de corticoide y se van. Y las alopecias, las más ya complicadas, son la alopecia difusa, la alopecia multifocal, alopecia total y la alopecia universal, en que no solo los pelos de la cabeza, como de todo el cuerpo se van. Felizmente son menos del 20%, ¿no? 20-25%, y esos son casos que vamos a tener que dar alguna esperanza a esos pacientes. Entonces nosotros vamos a hablar de estos casos más graves. Y casos graves, bueno, esto del algoritmo que vamos a ver, son pacientes que tienen una pérdida de más del 50% de los pelos. No son estos pacientes, en una área más grande que el 50%, desde multifocal, difusa, total y aquí universal. El pronóstico es adverso, esto hay que tener en cuenta. Si, de acuerdo con la extensión, cuanto más extensión, cuanto más el compromiso, más complicado el pronóstico es peor. El padrón fiásico son casos más difíciles. El tiempo de enfermedad, si el paciente se nos presenta más temprano, tiene la posibilidad de tener unos resultados mejores es mayor. Atopía asociadas, mal pronóstico, historia familiar positiva, presencia de enfermedades autoinmunes. Nos vemos ahí trabajos que indican hasta 30% de anticuerpos antitireoide, y es importante cuando vemos ese paciente hacer un screening laboratorial incluyendo esses anticuerpos. La presencia de otra enfermedad autoinmune de mal pronóstico, compromiso ungueal y también inicio de edad temprana. Bueno, el tratamiento normalmente es sintomático, no altera el pronóstico de la enfermedad. Cuando estamos delante de estos casos graves, sabemos que es una patología crónica y que este paciente vamos a casar con este paciente, vamos a tenerlo por mucho tiempo. Siempre considerar el riesgo-beneficio de medicaciones sistémicas, considerar la historia natural, casos más leves, ¿no? Reasegurar el paciente, que esto en general se va, es más pronóstico mejor. El tiempo mínimo, siempre al paciente, el
requiere respuestas rápidas, pero al mínimo 3 meses para que podamos observar la respuesta. Y tener siempre en cuenta la edad del paciente y la extensión de la alopecia. Este es el algoritmo que seguimos. Es el algoritmo de alopecia areata y que lleva en cuenta la edad y la extensión del compromiso. Si tenemos un paciente con edad menor de 10 años, ¿no?, así vamos más con terapéutica tópica, ¿no? Si tenemos paciente con un compromiso mayor del 50%, que sea mayor de 10 años, tenga 10 o más años, vamos ya para este brazo acá, en que, bueno, considerar la prótesis del paciente mientras no tenemos resultados, y el tratamiento de elecciones, la inmunoterapia tópica. Nosotros tenemos experiencia con difenciprona, con el DNCB, y sería la terapéutica de elección. El problema en Brasil es que a veces no conseguimos difenciprona, no sé cómo es aquí en Colombia, a veces la tenemos, a veces no. Y si igual tiene buena respuesta, mantener la inmunosupresión, inmunomodulación, y si no, vamos aquí a los inmunosupresores, ¿no?, de corticoides, metotrexato, azatioprina, ciclosporina, cuba, etc. Revisando el tratamiento en general de la alopecia, utilizamos corticoides tópicos, intralesionales, minoxidil, antralina. Las formas graves de alopecia areata, entonces el tratamiento de elección sería inmunoterapia tópica, y el tratamiento sistémico, corticoides sistémicos, metotrexato, ciclosporina, azatioprina y cuba. Nosotros vamos a hablar más específicamente de corticoides y metotrexato en asociación, o solo metotrexato isolado. La inmunoterapia tópica, entonces, el padrón sería la droga, es la droga de elección para alopecia severa o grave. Es más efectivo, entonces, mecanismo de acción no está muy claro, parece que hace una inmunomodulación de los linfocitos T, y son esas 3 sustancias. No tengo experiencia con el metilquil del ácido ascórico, solo con difenciprona y el DNCB. Respuestas son muy variables, desde el 4 al 85%. Inicio siempre de la respuesta 3 meses. Si no hay respuesta en 6 meses, se para el tratamiento. Y factores de mal pronóstico, como los hemos visto, son estos relatados. Bueno, la técnica es aplicar una área de 2x2, más o menos 4 centímetros cuadrados, la sensibilización al 2% de la difenciprona, y se aplica después con las concentraciones, ¿no? Empiezan concentraciones más bajas, la sensibilización al 2%, después más bajas. Y se aplica una vez a la semana, y hay que informar al paciente, orientar que no se lave la cabeza en las próximas 2 días, ¿no? 48 horas. Y también tiene que cuidar para no tomar sol, porque el sol es inmunosupresor. Y si hay que mantener un poco de eritema, un poco de irritación. Si el paciente tiene a la semana mucha irritación, hacer después, ¿no?, saltar a la semana y hacer cada 15 días. Hay que mantener un eczema, una dermatitis de contacto suave, vamos a decir así. Es una paciente del servicio con aquí la sensibilización. Aquí en la área de la sensibilización, al volver ya estaba repilando, y resultados muy interesantes
Aquí às vezes se quedan pequenos parches y se puede asociar infiltración intralesional o tópico. ¿Por qué utilizar inmunosupresores en alopecia areata? Aquí tenemos en relación a la etiología o etiopatogenia de la alopecia areata, causa, esto está escrito en los libros, es de causa desconocida. El estrés tiene un rol, infecciones, fascinación, factores hormonales, la genética, a veces vemos pacientes que tienen historia familiar, y la autoinmunidad. Tenemos células inflamatorias en la histopatología, vemos linfocitos TEN alrededor del bulbo, del pelo, linfocitos es una respuesta TH1 más supresora, el CD8, los linfocitos están en mayor cantidad. Hay liberación de citoquinas inflamatorias, anticuerpos circulantes, folículos específicos, la asociación con otras enfermedades autoinmunes y la respuesta a inmunosupresores. Entonces, es una enfermedad autoinmune y por eso que el racional de utilizar inmunosupresores tiene un embasamiento. El corticoide sistémico es efectivo. Cuando viene un paciente de eso, pienso que todos ya han manejado, se da corticoide en dosis altas, el pelo normalmente viene, pero el problema es la manutención. Y cuando haces la retirada del corticoide, el pelo ya se cae y también hacer infiltraciones intralesionales, en esos casos muy extensos, el paciente no lo tolera.